Bendiciones, mis amados hermanos. Es un gusto saludarles por este medio y compartir la palabra del Señor. Quiero trabajar con ustedes juntamente como con la iglesia de acá de Anaheim, los pensamientos o los temas que he estado trabajando en serie desde iniciando este año cívico. En enero, pues estábamos tratando acerca de los planes, de los objetivos, de las metas y cómo tener, cómo adquirir, cómo poseer esas metas de parte de Dios. Porque lo más importante, pues no es, ¿verdad?, que sean nuestras metas, nuestros propósitos simplemente, sino que sean del corazón de Dios. Y esto lo enseñábamos los 4 domingos de enero acerca de cómo estar conectados con Dios. Primeramente para poder tener esas metas, esos objetivos, esos planes, necesitamos estar conectados con Dios mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, es decir, el estudio y también el ayuno. De esa forma nosotros podemos adquirir del corazón de Dios sus metas, sus planes, sus objetivos para nuestra vida, es decir, en un área individual, pero también como congregación, como familia, como matrimonio. Es decir, tenemos que proyectarnos para poder tener planes, metas, objetivos en todas las áreas de nuestra vida, porque así lo desea nuestro Padre Celestial. De tal forma que veíamos la importancia de estar conectados con el corazón de Dios, le vuelvo a repetir, mediante la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, y una vez que nosotros aprendemos cómo nos conectamos con Dios, ¿verdad? Aquí adquirir esos planes, así como Moisés le fue dado, fue visto él el modelo y Dios le dijo, ten cuidado de hacer conforme el modelo que se te ha mostrado. Entonces, eso es, hermano amado, importante que en este nuevo ciclo, este nuevo año cívico, nosotros podamos tener esas metas, esos planes, esos objetivos de parte del corazón de Dios, en el área individual, en el área matrimonial, familiar, en el área congregacional, hermano amado. Necesitamos avanzar, necesitamos, hermano amado, alcanzar esas metas, esos planes. Y yo te quiero decir, mi hermano amado, aunque físicamente yo no esté ahí con ustedes en Irapuato, Guanajuato, el Señor está con ustedes y eso es lo que importa, que el Señor esté con ustedes y que ustedes estén conectados con Dios, que estén conectados con la presencia de Dios y que sepan que si ustedes están conectados, Dios les va a hablar, Dios les va a dar las metas, los objetivos, lo que necesitan lograr. Bueno, también veíamos el mes de enero, ¿verdad? Algunas cosas importantes para esas metas, esos planes, esos objetivos, que es saber cómo trabajar en unidad, cómo trabajar para que alcancemos esas metas y alcancemos esos propósitos en Dios. Y el mes de febrero tratábamos en la serie acerca de cómo nosotros tenemos también que prepararnos, es decir, saber que ya cuando tenemos las metas, los planes, los objetivos, necesitamos también las herramientas, porque yo puedo tener muchos planes, metas, propósitos y no tener la valentía, no tener las herramientas que necesito para poder alcanzar mis objetivos. Las herramientas son de suma importancia y obviamente pues saber cómo utilizar esas herramientas
para alcanzar los objetivos. Es como un carpintero que podrá ver los árboles y ver que, y de aquí podría ser esto otro, pero si no tiene tanto las herramientas para poder cortar el árbol, para poder trabajarlo, para poder hacer lo que él quiere, pues simplemente queda en ese sueño. Y pues ya hablábamos, ¿verdad? Si en este momento estoy poniendo este ejemplo, pues déjeme regresar un momento. El carpintero, pues primeramente debe tener la visión, la inspiración, la iluminación, para primeramente ver lo que se va a hacer, ¿verdad? De qué tipo de madera, con qué tipo de árbol lo va a hacer, qué es lo que va a trabajar. Una vez que tiene ya la visión, la meta, el objetivo, los planes de qué es lo que va a hacer, pues necesita las herramientas para lograrlo, ¿verdad? Entonces, de esa manera también nosotros en el mes de febrero trabajábamos eso en la congregación, es decir, no solamente tener las metas, los planes, los objetivos, sino tener las herramientas para poder alcanzar mis objetivos. Y dentro de esas herramientas también enseñábamos de que es importante vestirnos la armadura, porque así como vemos en la escritura que el pueblo de Dios se estaba edificando, siempre se levantaban enemigos, de tal manera que la historia nos enseña que en una ocasión, ¿verdad? Mientras edificaban con una mano, trabajaban y con la otra tenían la espada, listos para defender la obra que estaban desarrollando. Y muchas veces nosotros vamos a ver cómo el enemigo se levanta en contra de lo que se está edificando. Por eso, mientras edificamos, mientras estamos con las herramientas trabajando para alcanzar los planes y los objetivos, las metas, tenemos que entender que tenemos que vestirnos de la armadura, saber que también habrá una lucha, una batalla, porque ya la mayoría sabemos que cuando más queremos servir a Dios, cuando más nos hemos decidido para poder desarrollar algo en Dios, para poder servirlo, se van a presentar problemas, se van a presentar obstáculos, se van a presentar situaciones que nos quieren desanimar, que nos quieren desarmar. Por eso, mis amados hermanos, yo les invito a que tomen ánimo y fuerza en el Señor, que tengan esas metas en todas las áreas y sobre todo también como congregación para que podamos avanzar y alcanzar esas metas en Dios. Ahora, ya que tenemos las metas, tener las herramientas, tener la manera de trabajar con las herramientas y sobre todo hacer las cosas siempre con amor, siempre con la guianza de Dios, siempre con la presencia de Dios. Y veíamos en febrero, ¿verdad? El mes de la gran comisión que le llamábamos, mm, el, el objetivo, es decir, qué voy a hacer, qué voy a desarrollar. Y nos enfatizábamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él envió, donde Él dijo, id y haced discípulos, id y predicad, id y bautizad, ¿verdad? Todo lo que el Señor mandó, y no simplemente eso que nuestro Señor habló, sino todo aquello que por medio de sus siervos, por medio del Espíritu Santo se habló, tanto también en los hechos de los apóstoles, como también lo que desarrolló la iglesia del principio, ¿verdad? Y las cartas paulinas, todos los datos que vienen en el Nuevo Testamento en relación al trabajo, a la función, al desarrollo de la iglesia de Cristo. Entonces, hermano, una vez que ya tenemos todas esas cosas, entramos a este mes, el mes de marzo, en el cual nosotros debemos entender, mis hermanos, que todo está en las manos de Dios.
Una vez que ya tenemos las metas, los planes, los objetivos, las herramientas, que ya tenemos bien, hermano, marcado qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar, pues necesitamos entender que todo esto está en las manos de Dios, que llega un momento, ¿verdad?, donde nosotros dependemos de su mano. Y vamos a esta primera parte que se llama dependiendo de su mano, porque también la palabra del Señor nos enseña que en vano se puede trabajar, en vano se puede edificar si el Señor no está haciendo la obra. Y por eso es importante entender, hermanos amados de Irapuato, que sobre todo lo más importante es que el Señor esté trabajando, porque podemos hacer muchas cosas, podemos desarrollar muchas cosas, como dice la Escritura, ¿verdad? Que algunos van a decir, Señor, pero yo profeticé, Señor, pero yo sané enfermos, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, y dice el Señor, no todo el que me llama Señor, Señor va a entrar, porque hay gente que hace cosas que no fueron enviados a hacer, que no fueron comisionados a hacer. Esto no se trata de activismo, no se trata simplemente de hacer cosas, se trata de hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios nos ilumina, nos inspira a hacer, siempre bajo la guianza y la dirección de nuestro Padre Celestial. De tal manera, hermanos, que haciendo esto tendremos éxito, como dice la palabra en Josué, ¿verdad? Tenemos que siempre permanecer en la palabra del Señor, en la guianza, en la dirección, para poder alcanzar aquello que Dios quiere y depender de la mano de Dios. Sabemos que podemos hacer muchas cosas, pero todo depende de Dios, porque al fin de cuentas la palabra de Dios nos enseña que Dios es el que da el crecimiento. Dice la Escritura, ¿verdad? Pablo sembró, Apolos regó, pero ni uno ni otro son algo, sino Dios que da el crecimiento. El crecimiento lo va a dar nuestro Padre Celestial, tanto en el área espiritual como en el área física, como en el área individual, matrimonial, familiar, congregacional. Es Dios que lo da en los estudios, en el trabajo, en todo lo que hagamos. Por eso siempre, cada momento de nuestra vida, le tenemos que decir a nuestro Padre Celestial que nos auxilie, que nos ayude, que sea Él el que nos dirija. Bueno, vamos a entrar ahora sí a este tema y vamos a ver primero en el Salmo 95:7, donde dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Primeramente tenemos que entender, como le decía hace un momento, que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es de quien debemos de depender, porque dice aquí que somos ovejas de su mano. Y esto implica, hermano, ¿verdad? Pues que Él nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va, hermano amado, a decir por dónde tenemos que caminar. Porque usted sabe que una de las características de las ovejas, ¿verdad?, es descarriarse. Es de que si el pastor no las está guiando, o que si el pastor no, o si ellas se separan un poco de el redil, tienden a desviarse, tienden a descarriarse. Y por eso dice aquí, si oyeres hoy su voz. Una de las características, hermano, que va a seguir a las ovejas de su mano es de que aprendemos a escuchar la voz de nuestro pastor. ¿Por qué? Porque así los pastores también, hermano, terrenales, ¿verdad? Cuando le hablan a sus rebaños, pues sus rebaños inmediatamente reconocen
reconocen la voz de su pastor y se acercan y le siguen y obedecen a lo que su pastor les está diciendo, porque de alguna manera se identifican con la voz de su pastor, se identifican con el tono de voz de su pastor para poder hacer aquello que se les está indicando directamente. Entonces la escritura nos muestra claramente, ¿verdad?, que las ovejas de su mano del Señor son aquellas que oyen su voz. Y esto nos lo respalda, nos lo confirma una vez más en Juan capítulo 10 versículo 27, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, es de suma importancia escuchar la voz de nuestro Señor, porque Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Ahora, escuchar la voz del Señor implica, ¿verdad?, lo que dice después: me siguen. No es escuchar solo la voz de Dios y no seguirle. No es escuchar solo la voz de Dios y no obedecer, sino que se escucha la voz para poder seguir al pastor. Se escucha la voz para poder obedecer lo que se está diciendo de parte de el pastor. Ese es el objetivo de escuchar la voz. Y dice el Señor: esas son mis ovejas. No es solo una oveja de él la que escucha, sino aquella que escucha y sigue al pastor. Y dice: yo las conozco, yo las conozco. Mira, hermano, qué importante, qué tremendo. Porque en ocasiones nosotros podemos decir: Señor, es que yo no soy digno, Señor, es que yo tengo estas cosas en mi vida, Señor, es que estoy batallando con esto. Y el Señor dice: no te preocupes, yo conozco a mis ovejas. Ahora sí, como se puede aplicar ese dicho, ¿verdad? Yo sé de qué pata cojean mis ovejas, yo sé cuántas garrapatas tienen, yo sé qué es lo que les está afectando, yo sé qué es lo que está pasando en la vida de mis ovejas. Cuando dice yo las conozco, no se refiere únicamente a que las puede identificar por la vista, sino que sabe, así como un pastor, estoy seguro, como el pastor Roberto, por ejemplo, que estuvo trabajando, que tenía, verdad, ahí rebaño, y estoy seguro que a cada una de las vacas, por ejemplo, que él tenía, eh, que aún no nada más que las conocía de vista por las diferencias por las manchas o el tamaño, y tenían su nombre, ¿verdad?, las diferentes vacas, pero estoy seguro de que también sabía también el temperamento de sus animales, sabía qué les gustaba hacer a sus vacas, sabía o sabe, ¿verdad?, qué es, si estaban enfermas de alguna cosa, si batallaban en algún área, si les gustaba irse a echar a algún lado específico. Eso lo sabe el pastor del rebaño. No solamente cuando dice aquí la escritura y las conozco, se refiere a que las identifica con verlas, no, sino las conozco en el sentido, sé cuáles son sus debilidades, sé cuáles son sus aspiraciones, sé cuáles son las metas que tiene en su corazón, los sueños que tiene en su corazón, y por eso precisamente nos habla para que nosotros podamos ser dirigidos, para que podamos ser, hermano amado, confirmados y llevados a ese lugar que es necesario
porque como Él nos conoce, también conoce nuestras necesidades, conoce nuestras cargas, conoce nuestras aflicciones. Por eso, mi hermano amado, no debes de decir, no debes de pensar, Señor, es que mira cómo estoy, porque dice la Escritura que aún antes de que nosotros pidamos, el Señor ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mire qué bendito pastor tenemos, hermanos amados, que el Señor nos conoce y nos habla para guiarnos, nos habla, hermano, no nos habla para decirnos, mira nada más qué tipo de oveja eres, mira nada más qué tipo de oveja, no, se me hace que a ti ya te voy a sacar de este redil, no, nos habla con misericordia, nos habla, hermano, para podernos dirigir. Y si nos hemos extraviado, fíjese cómo es el pastor, hermano, el buen pastor que dice que si se le pierde una, deja las 99 y va por aquella que se perdió. ¿Sabe por qué? Porque la conoce, ha de decir, no, esta ovejita ya sé dónde anda, esta ovejita, ya sé a dónde se me fue esta ovejita, ya se me fue y se perdió esta ovejita, pero ahorita voy a ir por ella, ahorita voy a ir por esta ovejita, porque conozco sus problemas, conozco sus cargas, conozco sus preocupaciones y quiero ayudar a esa oveja, quiero rescatarla a esa oveja. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Y cuando se dice eso, no se refiere únicamente tampoco, hermano, a que Él es el que se va a ir, sino que se refiere a que aun cuando nosotros somos los que nos alejamos, aun cuando nosotros somos los que nos desviamos, Él dice, no te voy a abandonar. ¿Por qué? Porque aun cuando estamos perdidos, hermano, Él va y nos busca como ovejas y nos trae una vez más al redil. Y fíjese cómo dice, qué hermoso este amor. Dice en el versículo 28, y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Fíjese, hermano, qué importante que el Señor nos habla, que el Señor nos guía y que el Señor nos da vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En otras palabras, está diciendo, aun cuando se me desvíen, aun cuando se anden descarrilando, cuando se anden descarriando, dice, nadie las va a arrebatar. Yo voy a ir a buscarlas. Voy a ir porque ya pagué un precio por esas ovejas. Son ovejas mías, son ovejas de mi mano. Dice verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahí como diciendo el Señor, bueno, y si aún dicen, pues a lo mejor sí se las arrebatan al Señor, pues mi Padre es mayor que yo. No hay nadie, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora fíjese algo bien interesante aquí, mi hermano, porque dice que fue un regalo del Padre, dice mi Padre que me las dio. ¿Usted cree, hermano, que el Hijo que ha recibido del Padre este regalo, estas ovejas, que las va a descuidar? ¿Que no va a ser agradecido con aquello que ha recibido de parte del Padre? No, hermano, por eso nuestro Señor Jesucristo nos ama, porque no hay mayor regalo, hermano, que cuando un padre, cuando una madre te da un regalo y te lo da, hermano, y tú lo aprecias y tú disfrutas ese regalo porque viene directamente de tu Padre. Entonces, fíjese el Señor, hermano, nosotros tenemos que depender. Por eso se llama este tema, ¿verdad? Dependiendo de la mano de Dios. Debemos de depender de su mano.
dependiendo de su mano en todo lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque como Él es nuestro pastor, nosotros podemos tener las metas, las herramientas, todo, pero es su voz la que nos va a dirigir, es su mano la que nos va a encaminar, es Él el que nos va a ayudar para poder lograr. Es como cuando un padre, ¿verdad? Agarra a su hijo pequeño y le dice, a ver hijo, vas a ayudarme a hacer esto, y le da ahí unas herramientas, le da y le dice, vamos a hacer esto, pero el padre está supervisando, el padre está viendo lo que está ocurriendo para enseñarle. Pues así nuestro Señor Jesucristo, a través de su presencia, de su Espíritu Santo, que nos aconseja, que nos guía, que nos dice, ahí está con nosotros, nunca no, va a perder su vista de nosotros, hermano. Y esto me recuerda una anécdota de un lugar, ¿verdad? Que de una casa en donde se provocó un incendio y abajo en la parte era de 2 pisos esa casa, y en la parte del primer piso pues estaba el papá, la mamá, ¿verdad? Uno de los hijos, y cuando empezó el incendio pues rápido salieron de la casa, ¿verdad? Pero en el segundo piso estaba otro de los hijos, un hijo pequeño, y él, hermano, ya no pudo lograr bajarse al primer piso para salirse de la casa, pues se extendió rápidamente el fuego por la casa, ya se estaba quemando todo. El niño, cuando se dio cuenta del calor y del humo, quiso bajar por las escaleras, pero las llamas ya venían, hermano, para arriba, ya no pudo salir, de tal manera que ahí por la ventana, ¿verdad? De la casa, se salió ahí a la parte del techo por la ventana, se escaló, se subió por ahí, las llamas ya estaban, hermano, en toda la casa, y el niño pues ahí en el techo, sin saber qué hacer, y estaba alta la casa. ¿Cómo iba a lograrse salvar si ya no había manera de regresar al interior de la casa para poder descender al primer piso y salir de la casa? Y el padre estaba allá afuera viendo, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo, y ya no había manera, no había manera de que pudiera entrar a la casa por su hijo. Y entonces el niño pues empezó a llorar y veía y no sabía qué hacer. Las llamas ya estaban acercándose cada vez más y el humo no lo dejaba ver, no dejaba que viera. Y el papá se acercó lo más que pudo a esa casa y le dijo, hijo, salta, salta, hijo, salta, yo aquí te voy a agarrar abajo, yo aquí. Y el hijo le decía que no, le decía, tengo miedo, no quiero brincar, no quiero saltar. Y le decía, hijo, no te preocupes, tú salta, no tengas miedo. Y el hijo le dijo, papá, es que ya no veo nada, el humo no deja que vea. Y el papá le dijo, no te preocupes por eso, yo sí te veo. Yo sí te veo, tú salta. Eso es lo más importante, hermano, saber que nuestro Padre sí nos ve, aun cuando nosotros por los problemas, las adversidades, vemos ya como que no vemos salida, pero Él sí nos ve, y eso es lo más importante, porque Él con su mano nos va a salvar. Fíjese lo que dice Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios. Vuelve a decir, soy tu Dios, como decía ya en el Salmo, Él es nuestro Dios. Y Él dice, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Fíjese qué importante, hermano, que Dios nos dice, yo te sostengo por tu mano derecha, no temas, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar en lo que estés atravesando, en lo que estés viviendo. Por eso qué importante, hermano, que nosotros podamos decirle al Señor, gracias, gracias Dios, porque yo sé que a través de tu palabra me guías, que soy tu oveja
significa que necesito escuchar tu voz, necesito seguirte, necesito obedecer, necesito saber que dependo enteramente de tu mano, Señor, porque en tu mano tú me vas a sostener, en tu mano tú me vas a guiar, en tu mano tú me dices que no tema porque tú eres el que me ayudas en todo momento. Espero que este pensamiento de la palabra sea de bendición para tu vida, mi hermano, y que aprendamos a escuchar la voz del Señor, a obedecer, a seguirlo, a depender de su mano en todo lo que hagamos, en las metas, con los planes y objetivos, dependamos de la mano del Señor. Él nos ha dado la visión, nos ha dado las herramientas, pero hay que siempre depender del Señor. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.